Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creo que la semana pasada, Padre Nina habló sobre la iglesia, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Ok, muy bien, sí. La semana pasada, Padre habló sobre la iglesia y voy a hablar pues nada más sobre este tema muy popular sobre la salvación afuera de la iglesia. Se puede salvarse afuera de la iglesia católica. Y sí, es un asunto muy popular. Pero voy a leer unas cosas. Primero, el credo de San Atanasio. Supuestamente no es el credo que escribió San Atanasio, pero es un credo que vino un poco después de San Atanasio, que vivió en el siglo IV, y él luchó mucho contra la herejía arianismo, y este credo se llama quicunque, es decir, cualesquiera quiere salvarse. Todo el que quiere salvarse, así empieza este credo. Todo el que quiere salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. Y el que no la guardare, íntegra y inviolada, sin duda perecerá para siempre. Okay. Y después es como un credo explicando la Trinidad. Es muy bonito, de hecho. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo y omnipotente también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes. Sí. Es muy largo, pero con cualquier atributo de Dios, repite los nombres y después dice que son uno. Es muy bonito, entonces lo recomiendo. Y si tienen este libro, no es la obra de Enrique Denzinger, un sacerdote, Padre Enrique. Padre Enrique Denzinger, ¿listos? S.J., okay? Jesuita, ¿ok? Hace más que 100 años, él hizo una compilación completa, más o menos completa, de las cosas que son definidas, ¿no? Entonces, si alguien hace poco me preguntó cuáles son las cosas básicas que tenemos que creer, pues había muchos concilios, muchas condenaciones de muchos errores de cualquier tipo, ¿no? Entonces él hizo esta compilación desde las enseñanzas de los apóstoles, los credos, hasta pues los papas. Pero este libro que escribió es en español, supongo que se llama El Magisterio de la Iglesia. En inglés se llama Sources of Catholic Dogma, las fuentes de doctrina católica. Y es más fiel a su título en latín. Pero este libro es para que todos tengan a mano un libro que tiene todo definido afuera de las escrituras, lo que está escrito por concilios o lo que sea. Okay. Entonces, esta pregunta sobre la necesidad de la Iglesia Católica para salvarse, alguien me preguntó eso. ¿Es cierto que solo se puede salvarse en la Iglesia Católica? Y a mí me sorprendió porque
es obvio, pero hay muchas personas que están contradiciéndolo. Entonces empiezan a preguntarse si es cierto o no. Entonces, este es el credo de San Atanasio. Si quieren salvarse, es primeramente necesario que creen la fe católica, así tal cual. También Unam Sanctam de Bonifacio VIII, del siglo XIII, o no, XIV más bien, en el año 1302, 18 de noviembre, él publicó una bula llamado Unam Sanctam, y al fin estaba regañando a un rey que estaba rebelde, ¿no? Pero mientras regañar a un rey, me recuerdo, mientras regañar a un rey, explica la importancia de estar bajo el poder del Papa, y al fin de esta bula hace una definición. Ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. Entonces eso es en el siglo XIV. Ya se ve que es necesario salvarse en la Iglesia Católica. El Concilio de Florencia dice lo mismo. Es imposible salvarse afuera de la Iglesia Católica. Trento dice lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿se puede salvarse afuera de la Iglesia Católica? No. Decir algo en contrario tiene que contradecir este credo de Atanasio, que la Iglesia tiene como parte de su oración litúrgica. En la fiesta de la Santísima Trinidad lo rezamos en la hora de prima, ¿no? Y ha sido así por muchos siglos que la Iglesia reza así. Y los concilios, y Unam Sanctam, y lo que la Iglesia siempre ha predicado, ¿okay? Hay una sola Iglesia. Decir que hay otras opciones es contradecir al Señor mismo, que dice que nadie llega al Padre sino por mí. Y Él hizo una iglesia, ¿no? No tenía esquizofrenia, no hizo muchas iglesias, enseñó una doctrina, ¿no? Una verdad. Ok, fuera de la iglesia no hay salvación. Sin embargo, ¿qué tal de los que no saben de la iglesia? Ideas. ¿Qué tal de los que nunca han escuchado de la iglesia? No sé si estaba un libro malo. Sí, es cierto. Sin conocimiento no hay culpabilidad, ¿verdad? Sin embargo, es definido que afuera de la iglesia no hay salvación. Es definido. Entonces, ¿son culpables pero no salvados? ¿O es imposible que se salven? Y lo que decía San Irineo de León de las semillas del verbo. Que cada quien tiene. ¿Cómo? No, o sea, de San Irineo que decía que o sea, la iglesia, aunque hay la salvación exclusivamente dentro de la iglesia, de cierta manera se extiende la salvación a los que Ok, no eso es lo que estoy buscando. Okay. Gracias, sí. Ok, creemos en el hecho, por estas definiciones repetidas varias veces por los siglos, definitivamente proclamados de que afuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Sin embargo, cada quien tiene gracia suficiente para salvarse. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí estamos en Norteamérica. Y disculpe, estoy dibujando los Estados Unidos, pero... Okay. Y México, ok, también. Y Cancún. México está acá. Y Canadá. Ok, el salvaje aquí. Okay, con plumas, no, y arco. Ok, este es el ejemplo clásico. ¿Qué tal del salvaje en el bosque que no sabe nada? Okay, ¿puede salvarse o no? Okay, fuera de la iglesia no puede salvarse.
Él puede estar en la Iglesia Católica. No ha escuchado de nuestro Señor, no sabe qué significa bautismo, no ha escuchado de 10 mandamientos, nadie lo habla de eso. Hay algunos en los Estados Unidos, aquí, en Nueva Inglaterra, que están proponiendo que sin bautismo físico, el sacramento mismo, es imposible salvarse. Entonces eso significa que todos esos hombres, si no fueron bautizados, tenemos la seguridad de que eran condenados. Esta idea es muy popular aquí. Y aquí está mi casa y vienen con sus libros para tratar de convencer de eso, Pero eso es muy popular y he escuchado también esta teoría aquí, en grupos tradicionales aquí en México. Probablemente escuchando cosas desde aquí, malinterpretando este dicho de que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero cada quien tiene la gracia suficiente para salvarse. ¿Cómo funciona eso? Bautismo, el sacramento de bautismo, ¿cuáles otras maneras de bautizarse podemos, de cuántos más podemos hablar? ¿Alguien? ¿De deseo? De sangre. Nadie tiene dudas sobre eso aquí, ¿verdad? No. Wow, muy bien. Pero vienen estas ideas, por eso. Y tienen argumentos medio fuertes, pero de todos modos voy a hablar sobre bautismo de deseo, porque el Señor dice que si alguien no renace en agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino del cielo, ¿verdad? Y así toman su libro y lo empujan en la cara diciendo que no existe bautismo de deseo, no puede existir. Eso es contradecir el Evangelio. Santo Tomás de Aquino explica que los hombres están obligados a los medios ordinarios de santificarse. ¿Cuáles son? Los sacramentos. ¿Dios está obligado a eso? Obviamente no. Explica muy claramente que puede obrar afuera de estos medios, Esos son los que usamos o a las cuales estamos obligados nosotros, pero Él puede obrar afuera de estos medios. Entonces, bautismo de deseo. ¿Quién puede explicarme qué significa bautismo de deseo? Nicolás, gracias. Precisamente le iba a preguntar. Sí. María Inés, muy bien. Cuando te estás preparando para ser bautizado y te mueres antes. Eso es el ejemplo clásico, El ejemplo más claro posible. Catecúmenos, preparando para el bautismo. Si la opinión de unos Finiites, ¿cómo se dice eso en español? ¿Unos qué? Finiites, los que siguen a unas ideas extremas de Padre Fini. Si son correctos y si alguien no puede salvarse sin bautismo de agua, recibido con agua y palabras, el sacramento mismo, si él no puede salvarse, ¿por qué la iglesia tarda 6 meses en bautizar a adultos? Porque un adulto puede querer recibir el sacramento. Y podemos decir que es culpable de recibir el sacramento. Si un hombre puede ser culpable de adulterio por ver lujuriosamente a alguien, el mismo Dios lo aplicará justamente al revés, ¿verdad? Es culpable de bautizarse porque tiene este deseo firme de recibir bautismo en el momento correcto. Y la iglesia
siempre enseña la fe católica a adultos antes de bautizarles. Porque si muere, se puede salvarse. Es interesante que esta pregunta es tan discutida hoy en día. Un monje estaba platicando con Padre Benoit Guichard en un peregrinaje. Estaban discutiendo sobre bautismo de deseo. Y al fin y al cabo, este monje dijo, pues entonces Trento equivocó. ¿A poco? ¿Okay? Así esta idea existe muy fuertemente y está entrando en los blogs hispanohablantes. ¿Okay? Cuidado. Y... ¿dónde está? Padre, la idea que dice que hay que tener cuidado es la idea de que no existe el bautismo. De que no existe, de que no puede existir. Y un obispo preguntó al Papa en el año desconocido, más o menos 1130, algo así. El presbítero, que, como por tu carta me indicaste, concluyó su día último sin el agua del bautismo. Supuestamente había un sacerdote que nunca fue bautizado. Okay. Sí, entonces no fue sacerdote, entonces todos sus sacramentos eran inválidos. Okay, pero después se enteraron de que nunca fue bautizado. Okay. Pero de todos modos están preguntando sobre la posibilidad de su salvación. Y el Papa responde diciendo que por la autoridad de los santos padres Agustín y Ambrosio, que quedó libre del pecado original y lanzó el gozo de la vida eterna. Lee, hermano, el libro 8 de Agustín, de Ciudad de Dios, donde entre otras cosas se lee: invisiblemente se administra un bautismo, al cual no excluyó el desprecio de la religión, sino el término de la necesidad. Entonces, el que murió antes de bautizarse, aunque lo quería. En este caso, él no sabía. Entonces y esto es como del magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces hay muchísimos tradicionalistas en los Estados Unidos que están invitando cosas nuevamente, ¿no? Que ya eran determinados. ¿Y qué estaba diciendo? Sí, un catecúmeno que muere antes de bautizarse puede salvarse. Pero ¿qué implica eso? ¿Cómo se puede quitar sus pecados sin un sacramento? Es necesario que él tenga contrición perfecta, ¿ok? Y no podemos estar tan seguros de tener contrición perfecta. El sacramento perfecciona nuestra contrición imperfecta, ¿verdad? Si tengo contrición imperfecta, es decir, contrición por mis pecados, porque no quiero ir al infierno. Eso es contrición imperfecta. No es sumamente solo por ofender a Dios, porque amo a Dios. Para no ir al infierno, eso es como imperfecto. Los sacramentos perfeccionan esta contrición y lo hacen eficaz, digamos. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, para esas personas que mueren antes de bautismo, es necesario que tengan contrición perfecta. Pero cada quien tiene lo que necesita para salvarse, ¿verdad? Ok. Y... okay, gracias. Suficiente para todos. Que Santo Tomás Trento. Explícito. Ok. El deseo para el bautismo. Este es el ejemplo clásico. Ok. Catecúmeno. Tiene su catecismo, está leyéndolo, está yendo a misa y ¡boom! Camioncito. Muerte. ¿Ok? Ejemplo clásico. ¿Qué tal de este hombre en el bosque? Pum, 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 pum. No como mis ancestores. Ahí.
Ancestros. Ancestros, como mis ancestros. ¿Qué tal de ellos? ¿Son catecúmenos? No. Nadie les entregó el catecismo de Pío X. Nadie les platicó sobre la misa todavía. ¿Qué tal de ellos? Pueden desear el bautismo. Tienen que desear el bautismo. Pueden desear el bautismo. Padre. Tu papá primero. Él levantó la mano como, pero entrega la pregunta a ti. No, ¿cómo puedes desear algo que no conoces? O sea, ¿cómo puedes...? Buena pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cómo puede desear lo que desconoce? Siendo coherente con lo que conoces. Por ejemplo, si tú sabes que debe de existir en esa tribu leyes, Sí, entonces existen leyes. de respeto, de hacia no sé, algunas cosas. Entonces, siendo ellos tratando de ser buenos, coherentes con esa ley, de cierta forma respetándose Con valores. lo que ellos conocen, entonces, Valores. y Viviendo bien según lo que saben. Sí, es Es la ley natural, ¿no? La ley natural. Cada quien tiene acceso a la ley natural. ¿Okay? Eso es algo. Sí. Eso es como la mitad. En la carta de los Romanos, San Pablo Dice que son culpables porque la naturaleza misma les enseña. Sí. ¿Verdad? En Romanos, ¿verdad? Sí, o sea, que lo que mencionaban ahorita de la ley natural. Sí. Sí, exacto. San Pablo dice que no tienen excusas porque saben, pero no saben de los sacramentos. ¿Okay? Saben de la ley natural, eso es algo. Saben de la ley de Dios, lo que está escrito en sus corazones. Solo por ser humanos tienen acceso a eso, por razón, como Aristóteles, que escribió lo que puede ser parte de un manual de teología moral, sin revelación, ¿no? Alcanzó la mayoría de la ley natural y escribió sobre eso. ¿Había otra idea? Ok, pero no sabe de bautismo. En el juicio personal, ¿cómo podría ser? En el juicio personal, a la hora de la muerte, ¿qué se le presenta? Bautismo. Sí, por eso que ahí lo decía. Interesante idea. Tal vez puede recibir alguna luz de saber más en el momento, pero lo que voy a explicar más es deseo. ¿Pero cómo recibiría Puede ser. Según yo, San Pablo dice que para los que no conocen el Evangelio, sí basta con que conozcan que Dios existe y que es premiador de buenos y castigador de malos. Algo así. Entonces, sí, todos tenemos el conocimiento de eso. Entonces, si deseamos que Eso es nos como... premie Dios, pues ya podemos desear la vida eterna en algún sentido. ¿De cuál sentido? Pues en el sentido de que pues quiero agradar a Dios, ¿no? ¿Sabes? Ahorita eso que te estoy escuchando, los cristianos, o sea, si has visto películas de lo que ellos dan a conocer, con que exista con que aceptes a Jesús como Salvador, te eres salvo. Sí, pero ellos sí tienen... Entonces ahorita hizo como que... Uy, no, pero es que yo estoy hablando de los que no conocen. Sí, entiendo, pero lo que acabas de decir, si lo aplican ellos o si ellos toman eso... Pero es que ellos sí conocen el Evangelio. O sea, no aplica... Está hablando sobre eso. Está hablando sobre lo que voy a explicar. Está hablando sobre cómo el deseo explícito o implícito. Ustedes quieren que que comparta yo el $1,000,000 que tengo en mi bolsa. Sí.
¿sabían de este $1,000,000 que tengo en mi bolsa? No. Pero ordinariamente quieren mis pesos. No, es el estado normal de cosas es que todos quieren mis pesos, ¿ok? Entonces, si yo tengo $1,000,000 ahí, ustedes desean, y yo tengo la intención después de la clase de no tengo. Pero si yo tengo la intención de compartir eso después de la clase, ustedes, sin saber que lo tengo, en alguna manera desean esos pesos. Sí. Sí, tengo brownies, no tengo pesos. Deseo explícito, ¿qué sería? Catecúmeno, ahí está en su clase, no, el catequista está enseñándole sobre los sacramentos, etc. Él va a bautizarse. Él quiere explícitamente el bautismo. Como dije Carlos, y como explicó, no sé si es San Pablo o no, pero suena como algo que dijo. Porque eso es el mínimo del deseo que necesitan. Tienen que creer en un Dios, okay, mi símbolo para Dios, que apremie a los buenos y condena a los malos. Y con esta sabiduría y el deseo de acercarse a ese Dios, no sabe exactamente quién, el Espíritu Grande, Él quiere vivir bien como Él sabe, porque Él quiere ser uno de los que Él apremia, no uno de los que condena. Este es el mínimo de deseo implícito de bautismo. ¿Y cómo vemos eso? Como Kateri Tekakwitha, la niña de los Mohawks, okay, cerca de mi casa, ahí vivía, no en su aldea. Mi vecina, en serio, ¿no? Es cerca de mi casa, su aldea, ¿no? Más o menos cerca. Y vinieron, ok, ella sabía algo de que había un Dios que puede salvarle y que condena a los malos. Y con ese deseo implícito, que podía haber sido suficiente si no llegaba nadie, pero llegaron unos jesuitas de Francia, y finalmente le explicaba todo que le faltaba, ¿no? Bautismo, Jesús, la Virgen, Trinidad, salvación, juicio final, todo eso. Y ella se bautizó, ¿ok? Antes tenía un deseo de bautismo. Y se ve fácilmente en estos, supongo que la historia es similar aquí en México, no sé si es tan similar, pero sé más de Nueva York y Canadá, así como pasó ahí. Llegan los sacerdotes, hablando francés, latín, lo que sea, pero no hablan su idioma. Aprenden el idioma, empiezan a enseñar, después de unos años, empiezan a comunicar las ideas y convierten. Algunos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tenía algo que estaba preparándoles, que pueden saber algo de Dios. Pueden implícitamente, así como todos ustedes están deseando mi dinero ahí. No es cierto, no tengo mucho. Pero se entiende esta analogía, ¿no? Que implícitamente quieren saber los medios. Nadie le hablaba, pero de todos modos lo desean. Ellos pueden desear el bautismo implícitamente, tienen los medios de salvar a su alma. Y hay una historia muy bonita sobre los Flathead Indians, los indios de cabeza plana. Ellos tenían una reputación de vivir bien, tenían un conocimiento mejor de la ley natural. Esos estaban casi completamente desnudos. Ellos tenían una idea de modestia,
de ser fiel en un matrimonio, de vivir bien, ¿no? De justicia, etc. No sabían del Evangelio, pero explicaron al hombre blanco, cuando le encontró, que habían escuchado algo. Alguien apareció y dijo: esperen los que se visten de negro y que vienen con la oración larga y van a enseñarles del Espíritu Grande. ¿Okay? Y vinieron, escuchaban unos protestantes de esta leyenda de estos indios que estaban esperando algo, deseando el bautismo. No sabía el nombre bautismo, sino Espíritu Grande, oración larga. Y vinieron unos protestantes para aprovechar, pero vinieron con esposas y sabían que esos misioneros serían célibes. No tenían la oración grande, entonces les rechazaban. Protestantes se fueron. Ya alcanzó un pulgar bajo en YouTube, pero está bien. Pero, y se fueron a San Luis para pedir los que llevaban negro para enseñarles del Espíritu Grande con la oración grande. Y finalmente vino Padre de Smet, un jesuita también francés, y encontraron la misa y aprendieron de la Santísima Trinidad. Tenían la oración grande y toda la revelación. Estaban preparados y tenían lo que necesitaban, y los que murieron después de escuchar eso, pero con la esperanza de esperar, esos hombres con negro, con la oración grande, tenían los medios de bautizarse implícitamente. ¿Se entiende? Así funciona eso. ¿Por qué hay tanta oposición a esta idea de bautismo de deseo? ¿Por qué están atacándolo tantos gringos de muy buena intención y algunos muy bien educados? ¿Por qué tanto ruido? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué negar la posibilidad de eso? Porque fue algo que se empezó a tratar más a partir del concilio. No. Porque esta discusión empezó antes del concilio. No, sí, pero... Y lo que pasó después del concilio. Ajá. Pues no sé cuándo exactamente empezó, pero empezó probablemente mucho antes, ¿no? Los modernistas. Con ideas de que, puesto que todos son católicos naturalmente, no es tan necesario ser un católico explícitamente, hasta que cardenales de la iglesia dicen a no católicos que quieren convertir, no, que seas un buen judío, no tienes que convertirte a la fe católica. ¿Ok? Porque cosas así están saliendo de las bocas del clero, ¿no? Entonces eso causa ruido. Obviamente, aunque sea implícito, de todos modos tenemos que quererlo. Y si sabemos del bautismo y de la verdadera fe, de decir que pues soy un católico implícitamente, puedo seguir siguiendo a Buda o lo que sea. No, tenemos que seguir a Jesucristo, ¿no? Hay una iglesia. Tenemos que incluirnos en esa iglesia lo mejor posible. Y si alguien viene a mí diciendo que quiero ser un católico, no puedo decir que, pues tienes el deseo de bautismo, no tienes que bautizarte. El deseo implica que quiere bautizarse lo más pronto posible, ¿no? Quiere seguir a Cristo. No podemos desear seguir a Cristo sin seguir a Cristo cuando sabemos de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta falta de lógico y esta malformación de muchas personas que dicen que seas un buen lo que sea, no importa si te conviertes. Cuando están pidiendo la entrada en la iglesia católica, ¿no? ¿Cómo puede decir eso un cardenal?
Pero así pasa a veces, ¿ok? Entonces, este tipo de cosa engendra flojera en evangelizar, flojera en defender la verdad, flojera en tratar de recibir a personas adentro de la iglesia y convencerles de la verdadera fe que enseñó Jesucristo. Y también flojera en bautizar a los niños muy pronto, ¿no? Porque eso es otro tema, pero solo que sepan, ¿quién puede desear algo? Alguien que tiene uso de razón. Por eso, derecho canónico, todos los moralistas, toda la práctica de la iglesia, desde siempre es bautizar a los niños muy pronto. Antes en Latinoamérica un bebé no salió del hospital sin bautizarse. Y fue de costumbre bautizar entre semana. Hay un libro que se llama Kristin Lavransdatter, escrito por Cristina, hija de Lavrans, escrito por Sigrid Undset, una noruega. Ella, mientras escribía esta novela de 1000 páginas, convirtió a la fe católica. Pero es una novela sobre una joven noruega en los tiempos medievales y explica la historia de su conversión interior, el camino que tenía, los que le afectaban por bien o mal. Pero hay una escena muy bonita porque después de dar a luz a su primer hijo, ahí estaba su cuñado en la casa, ¿no? Porque el cuñado estaba visitando a su hermano y el cuñado fue un sacerdote y ella estaba despertando, apenas despertando, después de dar a luz al niño, cansado, apenas despertando, y en la novela despierte a las palabras yo te bautismo, ¿no? Entonces el cuñado ya estaba bautizando al niño, ¿no? Eso es algo, es otra plática tal vez, pero para que sepan que los que tienen uso de razón, ellos pueden desear algo. Y empiezan las preguntas. Sí. Precisamente, pero también se ha estado hablando del bautismo por deseo para bebés No. que murieron. La Iglesia Católica en su práctica nunca ha adoptado la idea de que un bebé puede salvarse y ir al cielo con bautismo de deseo. No se excluye tampoco. Esa pregunta fue discutida en el Concilio de Trento. Lo proponía Cajetan, un cardenal famoso por discutir con Martín Luther, un cardenal al Concilio de Trento. Él lo propuso, pero el concilio no hablaba sobre eso. En la práctica, la Iglesia nunca ha adoptado, endorsed, abrazado esta idea de que alguien sin uso de razón puede desear el bautismo y salvarse. El bebé puede bautizarse porque el sacramento puede obrar afuera de nuestras obras, ¿no? No depende de nosotros. En el caso de deseo, depende de la persona misma. Entonces estaban preguntando si por parte de los papás que desean eso, puede salvarse. Y técnicamente es una pregunta abierta. En la práctica, la Iglesia nunca ha practicado como si fuera la verdad. Siempre ha practicado con cuidado bautizar con prisa, ¿no? Y si un bebé está muriendo, bautizar inmediatamente, cualquier persona. Esta es la práctica de la Iglesia. No implica necesariamente que es imposible. Dios puede obrar afuera de los sacramentos, como ya sabemos. Pero no sabemos si es posible para cualquier bebé salvarse sin el bautismo. No es decir que un bebé va al infierno.
¿no? Santo Tomás explica muy claramente cómo es su estado, un estado de felicidad natural, ¿no? El cielo es ¿qué? Felicidad sobrenatural, una felicidad natural que llena nuestra naturaleza con felicidad. Eso se llama limbo, ¿así se llama en español también? ¿Qué? El limbo de los niños. Esa es la opinión más probable, ¿no? Algunos dicen que cada bebé se salva porque Dios tiene que hacer eso, porque sería injusto si no lo haga. El problema con eso es que eso obliga a Dios a darnos un don que está encima de nuestra naturaleza. Dios es justo y no da castigo a alguien que no puede salvarse sin culpa, y también da felicidad. Cuando la gente piensa desde el cielo, usualmente piensan más bien en algo como limbo, algo de una felicidad natural completa, así. ¿Ok? Entonces, no es decir que Dios es injusto, decir que en justicia Dios tiene que dar la visión beatífica en el cielo a todos. Eso implica que la gracia no es sobrenatural y que es algo debido a nosotros. Y Pío XII terminó la discusión, dijo que la gracia es sumamente gratuita, no hay ninguna obligación por parte de Dios de concederlo, no hay ninguna injusticia. El no llamar, podía haber creado el hombre sin una vocación sobrenatural, una vocación de conocer a Dios naturalmente, que viene consigo felicidad, sin saber de una otra felicidad, y así el hombre hubiera sido feliz y lleno según su capacidad. Incluso que un hombre, para disfrutar el cielo, ocupa un poder encima de su poder natural. No es algo que puede aguantar en su naturaleza. Otras preguntas muy rápidas antes de que siga. Entonces, la práctica de la Iglesia en derecho canónico, en la historia, según los moralistas, según las opiniones más probables, siempre bautizar sin tardar a los niños. Si había un aborto involuntario, bautizar al niño, incluso al ¿cómo se dice? Feto. ¿Ok? El ritual romano tiene instrucciones de qué hacer si hay un aborto. Hay incluso que hay fórmulas. Si no sabe si es un hombre o solo como algo, ¿no? Siempre con la posibilidad de bautizarlo, se bautiza. Eso es la práctica de la Iglesia, que nos enseña algo de la fe de la Iglesia también, ¿no? Pero que ese bebé, ese aborto, ese bebé ya está muerto, ¿se bautiza? Sí, es dudable. Si no sabemos si vive o no, porque si es demasiado pequeño, tal vez no podemos dar cuenta de los señales de vida. Incluso con adultos, ¿no? He administrado sacramentos a personas muertas y no sé si las señales de vida terminaron completamente o no, porque algunas cosas no se detectan. Entonces, condicionalmente, si estás vivo, yo te bautizo. Si estás vivo, peristam sanctam uncionem, etc. Pero solo ante la duda. Es en caso de duda, sí. Si está muerto y no hay duda, no puede dar sacramentos a los muertos. He escuchado de una práctica de bautizar a bebés seguramente muertos, y eso es lo que hacen los mormones, pero los sacramentos son para los vivos y ya. Sí, sobre ese bautismo de deseo de los bebés, la Comisión
sabes que lo sacaron? Hay opiniones, pero esas opiniones no afectan que la iglesia no ha cambiado su práctica, no ha cambiado su teología moral, no puede cambiar la historia de la iglesia que siempre en la práctica siempre bautiza. En la práctica, si podemos bautizar a un niño que va a morir y no lo hacemos, somos culpables. No podemos... Algo de teología moral. En caso de duda, se puede seguir una opinión probable, excepto en unos casos, ¿no? Si no sé si es viernes o no es viernes, tengo la duda, es igualmente probable que sea viernes, igualmente que no. No sé si me obligo a penitencia y no hago penitencia, puedo seguir la opinión probable en favor de libertad. Hay excepciones a eso, como cuando puede haber daño a tercera persona, ¿no? Si tengo duda de que eso es un venado o es un ser humano atrás de este arbusto, es el ejemplo clásico de los moralistas, ¿no? Y disparo es homicidio, ¿no? Porque esta duda siempre tiene que ser en favor de la otra persona que puede dañarse por mi seguir otra opinión menos segura. Entonces, ¿qué es la opinión más segura? Y de todos modos, todos deben bautizarse, ¿no? Aunque alguien se salve con bautismo de deseo, no tienen la marca de bautismo. Pueden salvarse, pero no tienen el, ¿cómo se dice?, el carácter. No lo tienen, ¿no? Entonces, tendrán más gloria en el cielo por tener el sacramento. Entonces, en la práctica, no vale la pena pensar en lo que Dios puede hacer fuera de los medios de los sacramentos. En la práctica, ¿qué es la regla? Siempre bautizar pronto, ¿no? Por eso bautizamos a nuestros niños muy pronto. Derecho canónico dice entre unas semanas. Es la ley de la iglesia. San Alfonso de Ligurio dijo entre 10 o 11 días, más que eso sería pecado. Los moralistas usualmente dicen que más que un mes sería algo, está mal, ¿no? Esa es la práctica de la iglesia, aunque hay opiniones, no usamos opiniones menos seguros cuando puede haber daño a otra persona, como principios reflexivos se llaman en teología moral. Creo que debemos tener pláticas sobre teología moral también, porque es muy interesante. Ale, ¿qué pasa cuando uno sabe que a un bebé o un adulto no lo bautizan, bueno, a un niño, no lo bautizan porque sus papás o por que ya no están muy cerca de la iglesia o porque no quieren, y no lo bautizan, y uno tiene el deseo o lo puede llevar a cosas que no te permiten, ¿verdad? ¿No puedes? Si los papás no quieren bautizar al niño, ¿eso es el caso? No se puede bautizar al niño. Y si no se puede o no se debe. no se debe. Moralmente no se puede. Sería válido, pero ilícito. Pero, ok, ¿se salvaría en caso de que...? Si está muriendo, No, ¿cuál es el problema? No. O sea, en mis manos está un niño, un hijo de unos conocidos que sabemos que están fuera de la iglesia. Es más, que son protestantes, no son cristianos. Sí. Entonces, pues que usted está diciendo que es una carga moral, un deber, el bautizar es mi responsabilidad porque está en mis manos el poderlo bautizar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Está muriendo o no? No está sano. ¿Y sus papás qué quieren? No quieren. No puede bautizarlo. Pero están hablando de un niño ya
ya mayor. No, un bebé o chiquito de No, nunca, no, ok, eso es muy importante entender, ok, porque he escuchado de eso. Es absolutamente ilícito bautizar a un niño si los papás no quieren que sea católico. ¿Y es inválido? Es válido, pero hace más daño que bueno. Porque yo... Ok, porque por bautizarse aceptamos más obligaciones que antes, ¿verdad? ¿Rechazas a Satanás? Sí, lo rechazo. Por eso hay padrinos y papás, todos para apoyar la educación. Si alguien bautiza a un niño, primeramente no hay ninguna discusión sobre eso, es absolutamente claro. La iglesia enseña que no se puede bautizar lícitamente. Válidamente sí, pero es absolutamente ilícito y es un pecado grave. Bautizar a un niño que no está muriendo y sus papás no quieren eso. Porque recibe por el bautismo obligaciones, ¿ok? Un nivel, y va, cuando alcanza la edad de razón, ¿va a saber de sus obligaciones? No. ¿Va a vivir según sus obligaciones como ser católico? No. ¿Tiene la posibilidad de salvarse? Sí. ¿Ok? Es su decisión. Pero la probabilidad es que no va a crecer católico. ¿Y qué pasa? Pecado mortal. Si alcanza 25 años y ya quiere bautizarse, tiene que hacer una confesión general, ¿no? Apenas empezó a querer el bautismo y querer vivir como un discípulo de Jesucristo. ¿Y qué tiene que hacer? Retroactivamente hacer un examen de conciencia y penitencia para todo lo que hizo, porque tenía el carácter de bautismo y ya tiene que confesar todo eso. Y basta decir que es absolutamente ilícito en el caso de un bebé que va a morir, ¿ok? Vemos a ese bebé, va a morir, ¿ok? No hay duda. Cualquier persona puede bautizarle si va a morir. Aún en contra de la voluntad. Aún en contra. Y debemos. Porque eso en este momento está pasando de la autoridad de sus papás a la autoridad de la sede de juicio de Jesucristo, y no tiene culpabilidad, bautizamos y ya no pasa nada, se salva. Los jesuitas, cuando se fueron allí, escribieron todo lo que hicieron, ¿no? Y no bautizaron a nadie, excepto en los primeros años, cuando nadie lo aceptó, solamente bautizaron a bebés moribundos, porque no podían a nadie más. ¿Y si vive el bebé, padre? ¿Mándeme? ¿Y si vive el bebé? Ups. No hacemos eso si no está muy grave, ¿no? Pero si está muy grave, pero si salva la gracia de Dios. A lo mejor por el bautismo se salva. Eso no es efecto de bautismo. Eso es efecto de extrema unción, a veces salvar al cuerpo. ¿Se entiende? Afuera de casos raros, si no están seguros, si hay una duda, pues está bien ahorita, está estable, no se bautiza. Va a morir seguramente, ¿ok? Choque de camión, ¿ok? No, para explicar algo que está muy grave. Cortaron la mitad de su cuerpo, ¿ok? Va a morir. Es extremo, pero para explicar lo que significa él va a morir. Bautismo, antes de que muera, está pasando de la autoridad de sus papás a la autoridad de la vida que viene, ¿no? Padre, pero, bueno, decía que es grave, ilícito bautizar contra la voluntad de los papás, Sí. porque no va a haber una educación Sí. católica. Sí. Entonces es igual grave e ilícito los bautizos que celebran por moda. O sea, llevo a mis hijos, pero Sí. realmente no creo Sí. y no voy a hacer nada. Sí, eso es también ilícito, ¿no?
Y entonces si alguien... ¿Por qué no se opone? O sea, no sé, porque diario, bueno, no diario, pero cada sábado celebran no sé cuántos bautizos y de esos yo creo que el 1% cuando los papás conscientemente escogen a los padrinos y quieren educar o sea, que hay ese 99%. Entonces, Eso es el problema con una falta de educación y formación en un país culturalmente católico, ¿no? ajá. ¿Qué es el bautismo? Lo hacemos para que tengamos una fiesta y padrinos hacen conexiones con otras familias y quiero que mi jefe sea mi amigo, le pido que sea... No, así funciona, ¿no? A veces. No, incluso alguien me preguntó, dudando si podemos bautizar a un niño de un hombre que está viviendo en pecado y no practicando la fe, pero por ser mexicano quiere que se bautice. Y dije, pues, ¿va a enseñar el niño la fe católica? Eso es su obligación. Si él no quiere comprometer a hacer seguir con esta obligación, no vamos a bautizar al niño hasta que tengan el compromiso, ¿no? Padre, Sí. hay casos muy frecuentes en los ginecobstetras. Cuando estás tratando a una mamá, hay sufrimiento fetal. Y es muy frecuente, yo lo viví varias veces. Ajá. Entonces la señora entra a parto, cesárea rapidísimo, y está la monjita ya porque hay sufrimiento fetal, con el agua bendita. No sabemos, el papá es católico, protestante, pero se hacía mucho en el hospital, sin saber. ¿Y la mamá es católica? Cuando llega el paciente, llega grave, en urgencias, pasa a cirugía, chum, inmediatamente el ginecólogo a sacarlo para tratar de salvar al bebé. Ajá. Y ya después a la mamá. Okay. Y el bebé sale sin poder respirar, no respira. Sí. Entonces, ya la monjita corre y chum, chum, chum. Sí, pues este es el caso de que este bebé probablemente va a morir, ¿verdad? No mueren, casi nunca. Ah, ok. He escuchado que sí. De 500 gramos, padre. Ok. O sea, 500, 600, 700 gramos. Oh, wow, ok. Ahorita, en este tiempo... Yo que sí, el bebé no está grave porque una monjita está bautizando. Ese es mi Es que el pregunta. bebé ya no respira, María. Digo, padre. El bebé ya no respira. Sale, en cuanto usted lo saca, ¿Y no mueren por no le respirar? da respiración artificial. Ah, ok. Entonces, inmediatamente la monjita, ahí está la obstetra y la monjita, antes de que otra cosa pase, ya está. Y no sabemos Pues, quién es el papá, no sabemos quién es la mamá, porque no hicimos una historia, no, clínica sí, no, clínica a veces no. Por eso. Ok, no puedo contestar para un ejército de monjitas que hacen... Las monjitas hacen lo que quieren. Pero en ese caso, o sea, por ahí no, pero se No, puede. las puede monjitas son morir buenas, pero... En un sufrimiento fecal. Ahorita ya, es raro que Pero, se muere. Ok, pasando otra vez a los principios. No se bautiza no se bautiza a un niño si sus papás no lo quieren y si no va a morir. Si los papás, aunque piden bautismo, pero no hay buena esperanza de que van a enseñarle la fe católica, no se bautiza todavía. Tenemos que convencer a los papás a comprometerlo, enseñarlos la necesidad. Y si el bebé va a morir, ¿ok? Ya basta con preguntas como, pues, es 97.668% que va a morir. Okay. Si según la estimación de un médico dice, el bebé va a morir pronto. Córrele, monjita. Bautizamos al bebé, no preguntamos sobre
quiénes son los papás. Un efecto del bautismo no es salvar a un moribundo ordinariamente, como estaba preguntando a alguien. Padre, pero la edad... No está dando cuenta. La edad del niño... Sí. Si, por ejemplo, el niño crece, hay una edad en donde todavía, aunque él quiera el bautismo, depende de que sus papás se lo permitan. Ah, buena pregunta. Caso por caso. Pero sí... Podría tener 4 años y decir, yo quiero... Tener 4 años no es saber... Bueno, 10. Ok, 10 años, digamos. A partir de 7 años hacemos el rito para bautizar a un adulto, ¿no? Porque ya puede pedir en su propio nombre. Según yo, es posible bautizar a un niño que puede decidir por sí mismo a seguir a Cristo y no a Buda o lo que sea, contra la voluntad de sus papás, ¿no? Porque es la ley de Dios encima de la voluntad de sus papás. Ya lo quiere, no es una pregunta de si va a querer ser católico, ya quiere, y eso es una maravilla. Pero eso, caso por caso, si el caso se presenta a mí, voy a investigar más. Yo no sé exactamente qué es el trámite para bautizar a un niño de 7 años contra la voluntad de sus papás. Pasó muchas veces en la iglesia romana antigua, ¿no? No eran niños, pero todavía bajo la potestad de sus papás, y sus papás les mandaban al juez y murieron, ¿no? Fueron martirizados. Contra la voluntad de sus papás, Jesús dijo que voy a poner la espada entre padre y hijo, ¿no? Entonces ese es algo serio y cada quien está responsable por su salvación. Este niño desea algo, tiene más derecho a pedir bautismo que sus papás tienen a negarlo, ¿no? Pero ya tardamos mucho. Este es un asunto muy amplio. Gracias por su atención. Lo que queda claro, hay muchas cosas que no se quedan clarísimos, como si los papás quieren el bautismo para el bebé y no es por su culpa, el bebé muere antes de bautizarse. Dios sabe, ¿no? ¿Por qué queremos decidir por Dios, ¿no? Si no es nuestra culpa, nuestra obligación es bautizar rápido. Si no podemos, pues Dios sabe, ¿no? Y Dios es bueno y vamos a ver cómo Dios lo hizo. A nosotros, a veces Dios nos revela unas cosas, ¿no? Hay unas cosas que debemos hacer, bautizar a los niños rápido, ¿y qué pasa si no alcanzamos? Dios sabe, pero no vale la pena revelarlo a nosotros, porque de todos modos quedamos con la misma obligación de bautizar rápido. Creo que por eso no fue decidido y creo que nunca será decidido de una manera u otra, porque no aplica a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Padre, es Sí. como el caso de la contrición perfecta, que borra los pecados mortales, pero no sustituye al sacramento de la penitencia, solo en caso de que no pueda. Eso es diferente, porque hablamos aquí de una cosa, ni sabemos si puede funcionar. No, pero el bautismo Y de en- deseo. O sea, de que el bautismo de deseo suple al sacramental en caso de que Sí. no puedas. Cada quien está obligado a recibir los sacramentos en el momento correcto. En el caso de niños, ya, rápido. En el caso de adultos, tienen que desearlo y prepararse, pero ya pueden desearlo y tienen que recibirlo en actualidad, en realidad, por el sacramento mismo, cuando viene el tiempo correcto. Y no quedamos con la obligación de decidir lo que debe hacer Dios con los que no se bautizan. Lo que recibimos antes de la ascensión de nuestro Señor es la gran comisión, se llama. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
que vayan a todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como casi preguntando, pero sí, ¿qué pasa? Que se fue. Okay. Ya recibimos la gran comisión. Las instrucciones se quedan claras. Teóricamente, pensar lo que pasa si no pueden. En el caso del catecúmeno es claro. En el caso de otros es menos claro. Pero quedamos con la gran comisión. Resolver un problema así no cambiará nada de la gran comisión que nos dio nuestro Señor, ¿no? Y sí, hay cosas todavía discutidas, ¿no? Y preguntas abiertas, como en el Concilio de Trento. No querían tocar esta pregunta con un palo de 10 metros. Creo que por el riesgo del flojera en dar los sacramentos que engendra, ya que empieza un pensamiento afuera del pensamiento de la práctica de la Iglesia, empieza también una flojera de bautizar con prisa. Y eso no está bien, eso no es lo que ha practicado la Iglesia, ni lo que dice el Código de Derecho Canónico de 1983, ¿no? Todavía enseña lo mismo. Bautizamos pronto a los niños, porque están, pues porque se hace la Iglesia y ya. ¿Preguntas? Última pregunta. No es correcto decir que los niños, los bebés que mueren sin bautizar en abortos espontáneos provocados, no es correcto decir que están en el cielo, que son angelitos y que están en el cielo esperándonos. Porque nos vamos a salvar también nosotros en el cielo. Como dijo Padre Berg, estaba en un vuelo a no sé dónde, con Padre Berg, y estábamos hablando de bautismo, como, pues, bautismo. Y él me contó una historia en su parroquia en Sacramento, California, cuando era vicario en Sacramento. Y él dijo que una madre dio a luz a su bebé, pero iba a morir muy pronto, y el papá se asustó y no podía hacer nada porque vio al bebé y no podía hacer nada por miedo o no sé qué. Y ella, la madre, dijo las palabras y la enfermera echó la agua. Esta fórmula de bautismo es inválido. Entonces, querían que Padre Berg diga a la madre que el niño fue bautizado y está en el cielo. Y dijo, pues, no está bautizado. Y me dijo que, pues sí, Dios puede obrar afuera de los sacramentos, pero no sabemos de eso, ¿no? Y eso es nuestra respuesta. Al fin y al cabo, no sabemos. Seguramente lo que siempre digo es que el bebé está disfrutando felicidad completa, con algún conocimiento de Dios, y entiende cosas en una manera natural, como si el hombre fuera creado sin una vocación encima de su naturaleza, sino según su naturaleza. Se puede llamar a este estado un tipo de cielo, porque felicidad natural, sin sufrimiento, inmortal, mejor que enfermarme de estómago cada 2 semanas, ¿no? No, es felicidad, ¿no? Y aún intelectual, disculpe. No, es solo para explicar que sí, es sin sufrimiento y con felicidad, aún intelectual, ¿no? Podemos decir que están en un tipo de cielo, seguramente. El limbo no es feo, ¿no? Padre, ya para la próxima. Pero cuando venga Dios el Señor en su venida última y va a dejar el cielo y el infierno, algo podrá pasar con todos esos que están en el mundo y de
los de antes y de después, ¿no? A lo mejor se los va a llevar. Eso suena como Orígenes. No sé cómo se llama esa idea, pero había una idea de que al fin y al cabo Cuando todos resucitemos, todos en el infierno iban al cielo también con Lucifer. Pero sí, está preguntando sobre limbo, si todos van... No. Si limbo existe, es teológicamente hablando un parte del infierno. Por eso Jesús descendió a los infiernos, donde estaban los justos, disfrutando la vida, ¿no? En su alma, ¿no? Solo esperando a su salvación. Este estado es feliz, pero no es el cielo tal cual, pero es feliz. Y todos que están viendo eso en YouTube y dicen, pues, no, todos van al cielo. Pues lo que la persona ordinaria piensa de cielo es más parecido al limbo, ¿ok? No entiende ni qué significa el nombre cielo teológicamente hablando, ¿no? Y estas preguntas son los peores porque todos se quedan con esas dudas en sus familias, ¿no? ¿No? Así pasan cosas. Y Dios es justo, y Dios no da castigo a nadie que no tiene culpa. Y están en felicidad. Y vamos a saber qué está mal con eso, ¿no? Queremos a veces sentarnos en la sede de juicio de Dios sin saber nada de su sabiduría y queremos hacer el juicio final ya, ¿no? Nosotros mismos que ya hemos adivinado todo lo que está correcto en toda la creación. Dios sabe lo que hace, ¿no? Y después de la muerte, ¿quién ve lo que pasa al juicio? Dios. Y sabemos de santos canonizados. Y ya. Eso es lo que sabemos seguramente. En el caso que platicaban de algunos abuelitos, los abuelos que como ven que los papás no quieren bautizarlo, lo bautizan y ellos entonces caen en esto que decimos, que acaba de decir. No son los papás. No son los papás. ¿No? Los abuelos no tienen derechos directos sobre sus nietos, ¿no? Y a veces eso es una fuente de conflicto en familias, ¿no? Si una pareja joven tiene su primer bebé, los abuelos se quedan con el impulso de tener toda la autoridad sobre los niños. Tienen que entender, aunque todavía deben dar consejos, la autoridad sobre los bebés queda con sus papás. Queda con sus papás. Entonces, y por eso los abuelos tienen que enseñar muy bien a sus niños, antes de que se casen, de la necesidad de ser católico. Mi pregunta es, ¿por qué no formaban mejor a sus hijos, no? Pues no es cierto, digo, perdón, o sea, no es siempre el culpa de los papás, que los hijos luego se alejan de la iglesia. Sí, Y, eso es cierto, ¿no? digo, hay muchos casos que los papás hacen todo y los hijos se alejan y Sí. tienen el sufrimiento y el deseo de tener a los niños, por lo menos, cerca de Dios. O, sí, bautizarlos, Sí. porque Pues su deseo es bueno y muchas veces no es su culpa, muchas veces sí es su culpa, muchas veces no. Cada quien puede hacer lo que quiere, ¿no? En mi clase, todos nosotros venimos de familias muy diferentes, algunos no católicos, algunos que tienen familias con muchísimos problemas. Y a veces sus papás eran los mejores y algunos niños salieron bien y algunos mal porque cada quien puede decidir. Sin embargo,
Cuando los niños que ya dejaron de creer tienen sus niños, los abuelos no tienen este derecho sobre esos niños. Tienen el derecho de todavía aconsejar a sus hijos, ¿no? Pero de todos modos no pueden bautizar. Si los papás están de acuerdo y los abuelos pueden asegurarse de que el niño va a crecer católico, hay casos así, en que se puede, ¿no? Se puede. Si quieren dejar el cargo a los padrinos y abuelos a asegurarse de que el niño va a crecer católico, es también posible. Pero no es la culpa de los abuelos de que los nietos no se bautizan. Estaba en un aeropuerto, eso fue muy raro, en Houston, y estaba ahí a la pantalla buscando mi vuelo y una señora me vino hablando español, a poco. Y contesté en español y después le vi después en el aeropuerto y le pregunté por qué me hablaste en español. Y yo pensaba que hablabas todas las idiomas. Y dije, pues no, pero sí vivo en Guadalajara, entonces qué suerte. Pero después me invitó a la comida y me explicó que ella bautizó a su nieta. Contra la voluntad de sus papás, ¿no? Sus papás no querían. Y ella me dijo que yo sé que pues no tengo este poder de bautizar, pero yo quería bautizar y traté. Y dije que sí tienes este poder y tienes que hablar con tu párroco. Porque ese bautismo tiene que registrarse. Aunque tal vez va a salir mal, pero ella quería bautizar a su... Caray. ¿No? Y me explicó la fórmula y era válida. Ella válidamente bautizó. ¿A poco? Okay, pero no se debe. Moralmente no se puede, es válido, pero no se debe. ¿Otras preguntas? Ok, podemos terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Per intercessione Beata Maria, sempre Virgine, et omnium sanctorum, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Amen.